puede vivir, es invivible los campos de la zona por ese humo negro, la gente no puede respirar, la gente es grande con riesgo, con problemas de riesgo en serio. Es un basural a cielo abierto que se llama Ecopunto. El intendente se llama Nicolás Mantegazza. Alguien que llegó al poder en la tercera sección electoral, pertenece a San Vicente, diciendo voy a ser distinto, voy a hacer de este lugar un lugar maravilloso. Se ha transformado en un infierno para la gente. San Vicente forma parte de la zona metropolitana, es la tercera sección electoral. Tercera sección electoral. Justo ahí en la el ruta límite, 6. claro, en el límite. Nicolás Mantegazza. Pero perdóname, Eduardo, este humo que vemos es el humo de aquellos que intentan esconder y digamos, quemar el basural a cielo abierto, con lo cual a todos los vecinos de la zona conviven con esto. Pero eso es tóxico. Pero claro que sí, con basura Tóxico. abajo, imagínate. Allí está además de gente lleno de animales, allí hay ganado, hay tambos. Digo, Nicolás, en serio, Mantegazza. Es el intendente, ¿no? Sí. Mire que le hicieron varios reclamos. No hizo absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que usted permita que en un campo se haga eso? Bueno, nada. Me pareció que... Vamos a seguir el tema, ¿eh? Por ahí gente que elige ir a pasar la cuarentena en un momento difícil, en un lugar por ahí con cielo... La gente trabaja que vive ahí o que trabaja ahí, imagínate, trabajadores de todo el lugar. Pero basurales a cielo abierto en provincia de Buenos Aires, eso es histórico. Eso es, para colmo lo llaman Ecopunto. De Eco no tiene, no sé. De Eco no tiene nada. Bueno, por el documento ese... Y no. Mantegazza, el intendente, de Eco tampoco tiene mucho. No, está claro. Perdón, Sigámoslo el tema, porque... Dale. Que se lo solucionen rápidamente a los vecinos. E insisto, el tema de basurales a cielo abierto es un tema que en algún momento... Pero además en plena pandemia, donde la gente tiene problemas respiratorios, se encuentra con este humo tóxico, se tiene que ir del lugar, rompe la cuarentena, es todo un drama. Un desastre. Bueno, querido, mañana los anuncios, Te agarran a vos, me parece, ¿no? Por ahí. Me parece que los estás programando vos para que te agarren esa hora. Y yo le digo, Alberto, por favor. Creo que por la información que tengo, estamos hablando de tiempos que obviamente se están precipitando. Es una cuenta regresiva hacia el anuncio. Sería entre aparentemente las 19 y las 21. Más o menos, ponele. Sí, minuto más, minuto menos. Ponele. Con Axel Kicillof, con Horacio Rodríguez Larreta. Y más o menos, hoy les vamos a tratar de contar y de explicar bien qué es lo que se va a anunciar. Pero ya más o menos se empieza un poco a olfatear, uno puede empezar a olfatear que va a seguir más o menos todo como está en la zona metropolitana, con algunas restricciones que se pueden llegar a sumar, con algunas pequeñas flexibilizaciones que se pueden llegar a sumar, pero no creo que haya nada muy original, ¿no? No. Obviamente que no. Yo me anoté acá algunas cosas, día largo. Día de una agenda muy larga del presidente. Muy cargada del presidente. Muy cargada, pero a ver, hubo una mesa muy pesada de empresarios muy poderosos y pesados. Sí. Charlando con el presidente. Dicen que esa reunión fue muy, pero muy importante. Sí, en algún momento generó... Señores de AIA. Sí, yo hoy lo voy a contar. Generó alguna suspicacia porque no estaba Paolo Techín de Roca. Paolo Techín, mirá lo que digo. Paolo Roca de Techín. Sí. Pero me cuentan que efectivamente tenía reunión del board de Techín, con lo cual no pudo asistir, pero formaba parte de alguna manera de los invitados. Es que entre reunión y reunión, almuerzo con La Baña. Con La Baña. Y Guzmán juntos. Y Guzmán, entre los empresarios hubo una reunión. Sí, que creo que Cristian Balbo, no sé si la contó, que fue con Cristina Camaño. Cristina Camaño, sí. Bueno, están en casa de gobierno siguiendo muy de cerca las causas, ya digo en plural, las causas de espionaje ilegal. Te anticipo, Eduardo, que hoy vamos a dar nuevos nombres de una nueva lista que está en manos de un juez federal, ¿sí? Que encontraron en distintos allanamientos. Ahí Spillman tiene toda la información, en donde evidentemente se sigue ampliando esta idea que alguna vez contamos acá, una noche que yo te dije, se espiaban a propios y ajenos. Bueno, pero un poco más grande. Yo no sé, es más, no sé cuando la abramos, no sé si, digamos, con qué nos vamos a encontrar. Okay. Pero hay nombres de todo tipo, empresarios, sindicalistas, gente vinculada a la iglesia,
propios, ajenos. Sí. Ahora en un ratito... Mostrá la imagen esta que mostraste, que es la mesa esa con los empresarios de AEA. Sí. Uno de los participantes de esa mesa, del grupo de los empresarios, me comentó que hoy se lo notaba de mejor ánimo. Esa es la foto. Uno de los que está del lado de las ventanas, Sí. del lado de las ventanas, al lado de esa pared están todos los grupos de empresarios en esa fila. Enfrente, todos los funcionarios. Y en la cabecera, el presidente. Uno de los empresarios me comentó que hoy se notaba de mejor ánimo, lo notaron de esa manera, de mejor ánimo al presidente, pero que la sensación que tuvieron después del encuentro con el presidente es que la deuda viene para rato. El tema deuda viene para está rato. trabado ahí. Que el mismo Alberto Fernández les había comentado que había almorzado con Roberto Labaña y con Martín Guzmán y les contó algunos detalles de esa charla, y que también se habló en esa reunión un poco del tema pandemia y las consecuencias económicas que se van a ver después de la pandemia. Bueno, yo creo que es la primera vez, a ver si coincidís conmigo, Eduardo, que se empieza a hablar de algo post pandemia. No sé si llamarlo plan, no sé si llamarlo anuncio, sí. Pero bueno, ahí tenía... No sé si mañana no habrá algún tipo de anuncio económico, no lo sé. Durante el anuncio de la extensión de la propia cuarentena. Sí. Estemos atentos, algunos... Bueno, que viene en línea, hoy estuvo en Action temprano, había estado en Toyota, viene haciendo como una apertura hacia un sector que estaba mirando al presidente Alberto Fernández, por lo menos con cierta lupa, sobre todo porque en el propio espacio de Alberto Fernández vos tenés voces como la de Fernanda Vallejo, que ya si bien todo el mundo se encargó de explicar, bueno, ahí hubo un... No, ojo que la señal del presidente hoy ante los empresarios muy es contundente. Lo de Vallejo no... Queda en un costado. No va a andar. Queda en un costado, bueno, por eso... No va a andar. Digo, me parece no que lo representa, el presidente no lo representa a la señora Vallejos. Es así. Bueno, es que esta foto me parece que también totalmente. Lo demuestra. 2 reuniones, en verdad 4 reuniones importantes tuvo el presidente. Después con Larreta. Larreta, Santini. con especialistas de infancia, lo vamos a explicar, ahí Spielman también tiene datos. Pero en el medio de todo eso, le dijeron al presidente, está Cristina Camaño, entre un ratito. Te viene a contar la causa del espionaje. Viene reunión y... Chao, querido. Chao, Eduardo, nos quedamos, Chao. Obviamente... Aquí en 4 días con muchísima información en una noche donde tenemos que obviamente contarles detalles de lo que va a pasar, porque los tiempos obviamente se precipitan, estamos ante una cuenta regresiva hacia el anuncio, que seguramente le agarrará en vivo a Eduardo mañana. Todo parece indicar que la extensión de la cuarentena se anunciaría mañana en la tarde-noche, 18 horas, 19, 20... Bueno, no está claro bien el horario, no está oficializado. ¿Qué sabemos hasta el momento? Recordemos que hace muy pocas horas terminó una de las tantas reuniones que describíamos recién con Horacio Rodríguez Larreta. También había referentes de salud de infancia, por ejemplo estaba la representante de UNICEF en Argentina, una mujer que el presidente escucha bastante, que en el gobierno se escucha bastante, que es Luisa Brumana. Y había expertos de infectología y de salud infantil con quienes, entre otras cosas, se analizó un protocolo de vuelta a clases. O sea, atención con ese dato. ¿Sí? No es para sumar ni generar expectativa, pero hay que seguirlo de cerca. En Ciudad de Buenos Aires, en Cava, todo quedaría en fase 3, pero no habría marcha atrás de la marcha atrás que ya se registró. Lo voy a explicar. ¿Sí? Quiere decir que había zonas que había vedadas a la apertura del comercio, se mantendrían así, pero buscarían por ahí flexibilizar algunos rubros. ¿Sí? Mañana a la tarde-noche sería el anuncio. ¿Qué están estudiando en Ciudad de Buenos Aires? Ropa e indumentaria, ¿sí? Con algunas cosas novedosas, como por ejemplo, no vas a tener la posibilidad de probarte la ropa, pero si la ropa no te gusta vas a tener la posibilidad de cambiarla y seguramente los comerciantes se van a comprometer en cambiarla fácilmente o devolverte la plata, algo que no es habitual, que no estamos acostumbrados en el mercado argentino. Se habla de alguna actividad recreativa, se menciona por ahí el running, quizás de noche, veremos. ¿Qué podría llegar a pasar en el resto del país? ¿Sí? Hoy se empezó a hablar de una idea de cuarentena descentralizada. Cada gobernador, ¿sí?, haciéndose cargo de la apertura y del cierre de determinadas actividades. Vamos a seguir de cerca esa idea de cuarentena descentralizada. Y como contábamos recién,
Sí, para ir obviamente repasando todo lo que fue la agenda del presidente, reapareció Roberto Lavagna. Sí, atención con esa reaparición, porque ahí habla, Lavagna le habló al presidente de una suerte de cuarentena inteligente. ¿Sí? Recordemos que Lavagna estaba guardando un bajísimo perfil, cumplía estrictamente la cuarentena allí en su campo de Máximo Paz, y la rompió la cuarentena, de alguna manera rompió el aislamiento para almorzar con el presidente y con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hubo un encuentro con empresarios, ahí ustedes veían la foto, todos ahí en esa reunión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar en forma conjunta en un plan de reactivación post-COVID-19. Quizás sea la primera vez que se habla de un plan de reactivación post-COVID-19. ¿Sí? Hay que seguir de cerca también qué pase ahí. 2 horas de reunión, estaba el presidente Alberto Fernández con el titular de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, con las automotrices, pues estaba Javier Santiago Madanes Quintanilla de Aluar, estaba de Arcor Luis Pagani, estaba Roberto Murchison del grupo Murchison, de Accenture estaba Sergio Kaufman, de Molinos, Río de la Plata estaba Luis Pérez Compán, estaba también el representante de Pan American Energy, Marcos Bulgeroni, Mariano Bosch, de Adecoagro, Daniel Herrero, de Toyota, y Luis Pérez Compán, de Molinos. Un pequeño datito que yo contaba recién: el CEO de Techin, Paolo Roca, que estaba invitado, ¿sí?, confirmó que no iba a participar del encuentro porque tenía que presidir, seguramente en forma virtual también, la reunión del board de Tenaris a nivel global, y eso obviamente le impedía estar allí en la reunión con el presidente. Y en el medio de reuniones y reuniones, el presidente tuvo una reunión con Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Hoy te vamos a contar nuevas revelaciones. Hay una nueva lista, ya se está preparando Spielman. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. ¿Cómo andás? Atento, muy bien, pero atento con la nueva lista, ¿eh? Seguimos con el tema espionaje. Yo no sé si podemos mostrar, antes de empezar a desplegar esa placa que tenemos, para empezar a mostrar nuevos nombres de una lista más extensa, de una lista mucho más sorpresiva, donde, digamos, está claro que se mantiene esa idea de la matriz de espiar no solamente a propios y ajenos. Se espiaban a propios y ajenos. ¿Sí? Ahí están viendo. ¿Sí? En minutito vamos a ir abriendo carta por carta quiénes eran los espiados, quiénes eran los pinchados. ¿Sí? Yo voy a tocar, por ejemplo, en un ratito lo vamos a hacer en una de estas cartas, y van a ver nombres nuevos. Se van a sorprender con las caras, con la responsabilidad que cada uno de ellos tenía, y en minutos les vamos a contar. Está Juan Zabaleta con nosotros, el intendente de Hurlingham. ¿Cómo le va, intendente? Gracias por estar esta noche. ¿Cómo está el conurbano? ¿Cómo estás, Facundo? Buenas noches. El conurbano está viendo un aumento de contagios que era esperado, en definitiva, ¿no? Porque cuando estábamos también mirando mayor circulación, era de esperar que existiese mayor contagio, ¿no? Por eso es importante volver a remarcar que hay que trabajar y seguir trabajando en el aislamiento. Está claro que más allá de expresiones que son minoritarias, hoy estos 75 días han mostrado que la Argentina tiene una situación muy distinta a la del mundo, ¿no? En cantidad de infectados y, por supuesto, desgraciadamente, en cantidad de fallecidos, que son pocos, pero que duele también, Facundo. Y seguir trabajando, ¿no? Trabajando barrio por barrio, donde se ve algún foco de contagio, ir con la detección. Nosotros tenemos equipos, como lo tienen la mayoría de los intendentes, para detectar síntomas y bueno, trabajar en ese sentido, con un sistema sanitario que está mucho más sólido. ¿Me espera, intendente, un minuto? ¿Cómo no? Sumamos a Carlos Bianco, que es jefe de gabinete, ¿sí?, el hombre más cercano al gobernador Axel Kicillof. Queremos saber qué va a pasar en la zona metropolitana y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Está con Gabriel Prosperi. Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Facundo, buenas noches. Exactamente, estamos en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, con el jefe de gabinete que nos ha recibido a estas horas, se lo agradecemos. Muchísima tarea, por supuesto. Hay aquí hoy para comentarte algo, Facundo, respecto de lo que decía recién el intendente de Hurlingham. Se ha aislado parte de un barrio aquí, José Luis Cabezas, que queda lindante con la ciudad de La Plata, en el partido de Ensenada, por la creciente cantidad de casos que se han dado
en los últimos días. Por lo tanto, la atención y la atención está puesta ahí por parte de las autoridades. El propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, estuvo encabezando el operativo en el día de hoy. También estuvieron los intendentes Mario Seco y Fabián Cagliardi de Ensenada y Berisso respectivamente. Por eso es que, a colación de lo que decía recién el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, la cuestión en la ciudad de La Plata, también alrededores, es muy tensionante respecto de la cantidad de casos que se están dando, sobre todo en los barrios populares. Pero ya te dejo en contacto con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, que seguramente tiene más información al respecto. Bien, Gaby, gracias. Es muy claro. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien, aprovecho para saludar al intendente de Hurlingham, a Juan Zabaleta. Bueno, ahí seguramente se van a escuchar, vamos a ir intercambiando información. Ahí Gaby Prosperi nos contaba detalles de lo que pasó hoy allí en el barrio Cabezas. ¿Se imagina usted que va a tener que la provincia mantener esta idea, este criterio de ir cerrando por zonas cuando vean que está realmente complicado en materia de contagios? Sí, mira, hoy nosotros desde muy temprano, a las 8:30, a las 8 de la mañana, tuvimos una reunión en la Municipalidad de Ensenada con el intendente Seco, con el intendente Cagliardi y varios de los ministros del gobierno provincial para tomar una definición respecto de este barrio que es lindante entre Ensenada y Berisso. La intención y lo que se llevó adelante justamente es ir a hacer un operativo de vigilancia activa, ir a detectar casos sospechosos, hacer los hisopados y hacer los testeos. La idea original no era, obviamente, hacer un cierre del barrio, esa es una definición de última instancia, digámoslo así, pero efectivamente cuando se empezaron a encontrar muchos casos sospechosos, se decidió preventivamente hacer un cierre parcial del barrio. Entiendo que se encontraron aproximadamente unos 50 casos, están en estudio los hisopados, así que eso, lo que quería dejar en claro es que no es una definición que se va a ir tomando en todos los barrios, de cerrarlos, ni mucho menos. Digo, nosotros tenemos un protocolo estilo semáforo, digamos. Color verde se toman algunas definiciones que tienen que ver básicamente con buscar casos sospechosos y testeos sin ningún tipo de cierre. Semáforo amarillo o color amarillo, hacemos un cierre parcial y un control más estricto, y en el caso en que efectivamente vamos encontrando muchos casos sospechosos y muchos casos confirmados, se toman una decisión, si querés, más extrema, en el sentido de hacer un control más estricto de la entrada y la salida de la gente de los barrios. Pero bueno, esto se va a ir viendo caso por caso. La situación, como decía el intendente recién Zabaleta, no es fácil en ningún lado, mucho menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la región del AMBA bonaerense, así que estamos trabajando denodadamente, haciendo testeos, operativos detectar en todos los barrios populares del conurbano, y hemos encontrado por ahora un foco importante que está relativamente controlado, que es en el barrio Villa Azul, sí, en el límite entre Avellaneda y Quilmes, y ahora este pequeño foco que estamos tratando de contener, ministro, lo más rápido posible sí. Y a partir del lunes, ¿qué provincia se imagina qué nos puede llegar a anticipar de lo que va a venir a partir de mañana, de los anuncios? ¿Se imagina un conurbano mucho más cerrado o con alguna apertura en algún rubro? Mira, ahí de nuevo, nosotros estamos haciendo un análisis segmentado en la provincia de Buenos Aires, distrito por distrito y región por región. Una realidad son los distritos del interior, en donde casi, salvo algunas excepciones, algunos focos que se han dado, bueno, sobre todo con inclusive algunas situaciones de irresponsabilidad, como sucedió en Necochea, claro. Bueno, también en algún sector particular de Capitán Sarmiento, en una granja, en un frigorífico de aves, que hemos detectado un pequeño foco ahí, pero en general en el interior no hay grandes cantidades de casos, ni mucho menos. En 61 distritos no tenemos circulación social del virus, o sea que es una situación distinta. En esos casos nosotros ya hemos permitido la apertura de casi todas las actividades productivas y comerciales. Lo que nos están ahí solicitando algunos intendentes es algunas cuestiones más vinculadas con el esparcimiento. Claro. Eso lo vamos a estar analizando obviamente con el presidente de la Nación, con su equipo, en el día de mañana. Y en el AMBA es una situación, como te decía antes, totalmente distinta, porque es el lugar en donde se están concentrando la mayoría de los casos. Hemos tenido 2 días bastante complicados en términos de casos entre ayer y hoy, así que lo que dice una premisa muy simple y muy sencilla con la que estamos trabajando, que es, primero,
una premisa muy de sentido común, pero segundo y más importante, es una premisa científica, es lo que nos dicen los epidemiólogos, los médicos, todo el equipo de expertos con el que estamos trabajando, es que cuando están aumentando los casos no hay que aumentar la circulación, porque eso efectivamente va a multiplicar la cantidad de casos. Esa es la máxima, la premisa con la que estamos nosotros trabajando, y lo que te puedo decir es que la provincia de Buenos Aires, en el AMBA en particular, va a mantener la fase que, digamos, de acuerdo a las definiciones que se han tomado desde el gobierno nacional, es la fase 3. Eventualmente se podrá habilitar alguna pequeña actividad, alguna actividad muy particular, lo estamos analizando, pero no va a haber grandes cambios en el AMBA a partir del lunes. Eso ya Ahora lo sumo a Ezequiel ir con una definiendo. pregunta y después le hago una al intendente. Dale, Ezequiel. ¿Cómo le va, Bianco? Ezequiel Spillman. Le quiero consultar en particular uno de los intendentes de la oposición, de hecho es uno de los más conocidos, que es Jorge Macri, habló si se podían habilitar cultos religiosos. Quería saber qué posición tenían sobre ello y si había alguna posibilidad también de hacerlo, no solo en Vicente López, sino por ahí en algunas otras ciudades del conurbano, en algunos otros municipios. Mira, eso es una posibilidad analizarlo, pero depende de qué forma, fundamentalmente. Hay un decreto de necesidad de urgencia que además es de orden público, en donde se prohíben todas las actividades masivas, inclusive las religiosas. O sea, hablando de la religión católica, si vos querés, Claro. no se van a permitir misas. Porque eso es una aglomeración de gente, puede llegar a ser una aglomeración de gente importante. Ahora, si el planteo está más vinculado a permitirla, que bueno, que también está permitido eso, ir a rezar individualmente Sí. a los templos está permitido por un decreto, por una decisión administrativa, perdón, no por un decreto. Eventualmente abrir las iglesias para que se hagan los cultos a través de streaming, como ha sucedido en algunos casos, eso yo en principio no le veo un problema grave. Habría que ver bien con qué protocolo, etcétera, pero no le veo un inconveniente. Lo que seguro no se va a poder es hacer una misa, por ejemplo, Claro, con multitudinaria, una aglomeración con gente. Eso con no mucha está gente. permitido. Claro. No, para nada. Sí. Ministro, esa foto que se vio entre Kicillof y Larreta fue también una señal de aplacar un poquitito las tensiones que hay entre ciudad y provincia. Mira, yo hablo casi cotidianamente, no, más que cotidianamente, te diría, varias veces por día con distintos funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel, el gobernador, también se mantiene en contacto permanente, inclusive se cruzan notas de carácter científico con el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que no hay tensiones. Puede haber matices en algunos aspectos, en algunas cuestiones vinculadas con la apertura de los sectores, con el manejo, alguna cuestión puntual respecto del manejo sanitario, pero la verdad que no hay, realmente es así, no hay ningún tipo de tensión, estamos trabajando muy bien. Yo estoy en permanente contacto con muchos funcionarios, puntualmente con el jefe de gabinete de ciudad, con Felipe Miguel, bueno, y todos los ministros con sus pares de ciudad. No hay ninguna Ministro, tensión, pero ahí puede haber hubo algún debate, algún matiz. Hubo Sí. algunas acciones políticas, el tuit del ministro de Salud Goyán, mostrando en su momento el mapa de calor. Hubo algunas tensiones que obviamente me imagino que no contribuyen a articular en este momento lo que se necesita, que es pensar el área metropolitana como una zona, ¿no? Sí, a ver, depende de la interpretación. Ese tuit lo que mostraba era una información objetiva. Ya creo que ha quedado explicado varias veces la cuestión, que no fue ninguna intención tratar de endilgar ninguna cuestión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era una información objetiva sobre datos del sistema nacional. Además, no, la verdad que estamos trabajando muy bien, estamos trabajando muy coordinadamente, las definiciones se están tomando en consenso. Tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en provincia, sabemos que las definiciones que tomamos en uno y otro lado del Riachuelo, de la General Paz, impactan del otro lado. En términos de circulación, que es del tránsito en vehículos privados y en transporte público, que es uno de los principales vectores de contagio, como nos han dicho los epidemiólogos varias veces, y que también políticamente una decisión de un lado y del otro tiene implicancias, porque si se abre alguna determinada actividad de un lado de la General Paz, inmediatamente los que están del otro empiezan a reclamar lo mismo. Por lo tanto, por necesidades políticas como técnicas, digamos así, y como sanitarias epidemiológicas, es necesario la coordinación. La verdad que estamos trabajando muy bien, me parece que es una señal de madurez de uno y de otro lado, y obviamente todo esto coordinado por el gobierno nacional. Me parece que aquellos sectores minoritarios que quieren generar algún tipo de insidia
no la van a encontrar de este lado. No la van a encontrar. Ministro, gracias, gracias por recibirnos, gracias por atendernos, gracias a Gaby Prosper y también allí en el móvil de A24. Es importante, intendente, pensar a la zona metropolitana como una sola, ¿no? Sí, claramente, es un aglomerado urbano de más de 8 millones de habitantes. Por eso es importante lo que planteaba el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, es la coordinación. Digo, la coordinación, hoy hemos visto públicamente a algunos intendentes del interior planteando situaciones que poco tienen que ver y poco suman, ¿no es cierto?, a esto que es llevarle tranquilidad a quienes nos están mirando, ¿no? A ver, no hay que hacer encuestas preguntando para qué sirve el aislamiento. Digo, está claro para qué sirve el aislamiento. El aislamiento salvó vidas en la Argentina. Muchísimas y miles de vidas en la Argentina. ¿Usted cree que todavía hay un sector que no lo yo lo que entiende? creo es que lo que hay que entender es que, digo, la dirigencia política en su conjunto tiene que ser un equipo que tiene un objetivo que es salvar la vida de los argentinos. Y las presiones las tenemos todos los días. Yo tengo presiones todos los días, Facundo, de las pymes, de los peluqueros, de los escribanos. Todos los días hay presiones, o sea, hay que administrarlas. Porque estamos viendo que el contagio está aumentando y que es la circulación y que es el transporte público el que va dando claramente, ¿no?, reflejo a esos contagios, ¿no? Así que es mucha tranquilidad. Eso habla de presiones, por ejemplo, presiones de los comerciantes que no pueden abrir, porque también hay que escuchar esa realidad. Mucha gente que nos está viendo tiene un pequeño comercio, ni que hablar del sector de las pymes, que digamos que están prácticamente destruidas sin saber si van a poder pagar el mes y preguntándose qué va a pasar con el Sí, está aguinaldo. claro, absolutamente. ¿Esos son las presiones? Es absolutamente claro. Todas las mañanas yo amanezco tomando un café con la directora de epidemiología del municipio, con la secretaria de salud, charlando sobre qué pasó con los contagios el día anterior y cómo hay que avanzar. Hoy hay casi 32 pymes y 500 trabajadores que se trasladan en forma personal con su vehículo o les pone la combi la empresa Está y ya se funcionando reactivó. eso. Y ya se reactivó. Y eso es estamos sacar gente de controlando. la circulación del transporte público. Claramente, no tiene que estar no hay que estar en el transporte público, salvo como lo está ordenando hoy el gobierno nacional, que tiene que ver con los ¿Y hasta turnos, con cuándo? subir al tren. ¿Hasta cuándo? Porque Hasta ver que nosotros vamos a bajar esa famosa meseta, que no sea un pico, que sea una meseta en donde disminuyan los contagios. Digo, estamos en el momento más complicado, Hay que tener mucho cuidado y fundamentalmente hay que tener mucho cuidado de qué se le explica a nuestra gente, Facundo, y cómo se le dice. Digo, no hay que generar estas instancias de bravuconadas, de decir, no, si Kicillof no me autoriza, no. Es el gobierno nacional que articula con el gobierno provincial y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese esquema coordinado tenemos que tomar las ¿Pero decisiones. usted siente que toda la oposición está entendiéndolo? El 90%. ¿Y quién es el otro 10? Y algunos que hay que sacarles el teléfono para que no escriban más Twitter. La verdad que... Ahora, intendente, Es perdón. increíble. Pará, ¿y a quién, Es increíble. ¿A quién se refiere? No tiene sentido porque la verdad que mi deber todos los días es cuidar la vida de los vecinos de Burlingame y trabajar con los intendentes, pero ¿Usted la siente verdad que es hay un 10% de oposición? yo siento que hay un pedacito, ¿no?, que lo que hay que hacer es tratar de sacarle el teléfono para que no escriban más, ¿no? Sería O confiscatorio la verdad que igual. estaría bueno, lo que estaría bueno es Sería que confiscatorio. se cobre por letra al Twitter. Por letra de Twitter. A ver, Ezequiel, súmate. Claro, en ese contexto, intendente, hubo un grupo, de hecho, de intendentes de la oposición, Jorge Macri lo nombramos hace un ratito, pero también Miguel Lungui de Tandil, que están criticando, dicen que está muy lenta la provincia para autorizarles nuevas actividades, inclusive lo que decíamos recién cuando estaba Carlos Bianchi, el jefe de gabinete bonaerense, que quieren que les autoricen más cosas. Poníamos el ejemplo de Y culto, siente Ezequiel que está muy lenta, es un llamado por teléfono al gobernador que está en línea con todos nosotros todos los días y que está con la oposición sentada para resolver desde los problemas económicos y financieros de cada municipio, de los 135 hasta estas cuestiones. No es por los diarios, no es bravuconeando, no tiene sentido. Digo, que entiendan, insisto en esto, hoy la dirigencia política, un equipo que tiene que cuidar la vida de los bonaerenses y de los argentinos. El presidente tomó una decisión enorme. Digo, no ven lo que fue la foto del mundo, no miran Nueva York, no miran España, no miran Italia, no vieron lo que pasó con los jubilados. ¿No vieron lo que pasó con los jubilados en otras partes del mundo? ¿No se han dado cuenta, no, que dejaron que a los jubilados les fuera muy mal? Digo, nosotros estamos cuidando a los jubilados, estamos tomando medidas para cuidar a los jubilados. Y en esto tiene que estar toda la dirigencia Ahora, política. intendente, en Mucha términos- templanza, lo que veo que no hay templanza en algunos sectores. Hay que tener mucha templanza y mucha tranquilidad porque la responsabilidad nuestra es enorme en esta etapa. ¿Y en términos enorme. económicos? En términos económicos, Ese es el otro problema. pero Facundo, en términos económicos, un gobierno que el 50% de los salarios de la pyme lo pone el Estado. En Hurlingham tenemos de 50.000 domicilios que tiene Hurlingham, 25.000 personas cobran el IFE, 6.000 más la tarjeta alimentaria, los monotributistas tienen crédito.
Que hay que agilizar seguramente, hay que tener mucha más agilidad en resolver estas cuestiones, Facundo. Pero está el Estado y tiene que seguir el Estado resolviendo estas cuestiones. Pero me parece que está claro, es cuidar la vida, es seguir en cuarentena, es tratar de que no haya circulación, porque estamos viviendo los peores momentos. Nos metemos un minutito. ¿Qué es, intendente? Sí, ya lo saludo a Carlos Trevisono. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, anda? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de plasma recuperado. Sí, voy a tratar de que lo expliques bien y vamos a tener un contacto en Estados Unidos de cómo se está aplicando en otros países, que está dando buenos resultados. Título de esta noche, Ezequiel, título que tiene que ver con el espionaje ilegal para empezar a poner en pantalla nuevos nombres, más nombres de personas espiadas. A ver, Facundo, todo comienza con un narco, ¿eh? La justicia federal intenta atrapar a un narco, se escapa varias veces, lo terminan agarrando. El narco le decían Verdura, Facu, ¿eh? En un momento le decían tomate, después fue Verdura. Sergio Verdura Rodríguez, finalmente lo agarran. Cuando lo agarran, descubren en alguno de los allanamientos que le habían hecho y también por su teléfono celular que no solamente se dedicaba al narco, también se dedicaba al espionaje. Cuando lo indaga el juez Villena de Lomas de Zamora, y ahora te voy a contar algunos detalles, se da cuenta, porque Verdura Rodríguez se lo dice, y después allanan al abogado que trabajaba en connivencia con él. Quiere decir que investigando una causa por narcotráfico, la justicia llega a esto que está contando Ezequiel. Investigando a este hombre, Sergio Verdura Rodríguez, llegan a darse cuenta que había un personaje vinculado al narcotráfico al que la AFI le pedía evidentemente tareas de espionaje, ¿sí?, a cargo de liberarle determinadas zonas. Y en allanamientos secuestran celulares con información muy sensible de una banda que espiaba a dirigentes, a periodistas, a empresarios y a sindicalistas. Digo, grave desde el punto de vista institucional. Muy grave y connivencia, Facu, porque acá todo comienza por una causa narco, termina derivando en un abogado que trabajaba para la AFI, que también era de Lomas, y también gente de la AFI. Hay que decir algo clave, Facu. En este momento hay secretos humanos en la causa y el juez está investigando efectivamente cómo era la cadena de conexiones, ¿sí?, para ver hasta dónde estaba la estructura ilegal montada dentro del Estado, hasta cuándo eran lo que se llaman agentes inorgánicos, espías que trabajan al mejor postor, hasta dónde estaban comandados por la estructura del Estado de la AFI en la era de Mauricio Macri como presidente. Eso todavía no está claro. Lo que sí está claro es que espiaban a políticos de la oposición y políticos del oficialismo. Y aparecieron nuevos nombres, una lista nueva que se suma, digo, para ordenarle un poco a la gente, el tema se suma a lo que nosotros habíamos anticipado de los mails, ¿sí?, que fueron encontrados a más de 80 personas. ¿Tenemos los nombres? Tenemos los nombres, no sé Facundo, con qué con me voy a encontrar diferentes acá, ¿no? rangos. Vos pensás que la gran mayoría de ellos saben que habían sido espiados, pero no saben qué elementos encontró el juez en los allanamientos. Es decir, qué tenía el teléfono celular del narco, qué tenía el abogado que además tenía, al parecer, lo que cuentan fuentes judiciales, documentos, Facundo, fotos. Es una caja de Pandora. Pero sí tenemos los nombres de los que aparecen como espiados por esta banda que mezcla narcos con espías, ¿no? Claro, claro, eso es rarísimo, eso también es una novedad. Es una novedad. Que desde la AFI se haya contratado a narcos, que recordemos, esa banda de narcos también se investiga si tuvo que ver, aparentemente es lo que revela este narcotraficante, a cambio de mejorar su situación judicial. Este narco confiesa que fue la persona que llevó un artefacto explosivo muy potente a la casa de un exfuncionario del propio gobierno de Macri, que era subsecretario del Ministerio de Defensa, cuyo nombre es José Luis Vila. Yo lo entrevisté el fin de semana, claro, y reveló obviamente, entre otras cosas, esto. Acá hay nombres. Acá quién era José Luis Vila la semana pasada, Facu, contamos con el nombre del Cote no sigla, lo contamos, ¿no? Fíjate cómo se enganchan dos causas de espías distintos, ¿no? Esto sí, porque si no, es verdad, se pierde la gente. Una causa es la causa que empezó el gobierno nacional de AFI. Esto es una causa conexa, paralela, que va por otro carril después de haber apresado un narco, ¿no? Claro. A ver, vamos a empezar a descubrir a quiénes vigilaban en esta causa, qué nombres hay detrás justamente de esta investigación. Yo algunos nombres los conozco, les anticipo que se van a sorprender. Voy a ir por el primero. A ver si efectivamente Cristina Kirchner. Acá no han sido muy originales. No, a ver, y de hecho Cristina en ese momento ya era senadora. Acá estamos hablando de actividad ilegal, Facundo, entre 2017 y 2019. En los últimos, te diría, 2 años y medio de gestión de Macri, se habla de esa actividad, de espionaje ilegal,
Cristina ya había sido electa senadora. Bueno, se habla Acá te de sumo algo, seguimientos, hay una causa judicial muy grave de seguimientos que se hacían a distintos colaboradores del Instituto Patria, incluso con un vehículo que se detectó en las inmediaciones del Instituto Patria. No se sabe bien qué estaba haciendo, pero sí que pertenecía a la AFI. La primera de las espiadas, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora la segunda, a ver con quién me encuentro. María Eugenia Vidal. Esto fue un escándalo, Digo, acá, Facundo, acá porque... donde uno se empieza a sorprender. Sí. Después le voy a pedir al intendente Hurlingham Sí. alguna reflexión, porque estamos frente a un hecho desde el punto de vista institucional grave. ¿De qué manera la espiaban a quien entonces era gobernadora de su propio espacio político? Bueno, se habla de seguimientos con anotaciones de horas a lugares donde iba y algunas cuestiones de su vida privada. ¿Cómo Facundo. seguimientos y anotación? ¿A qué te referís? Algunas salidas que hacía gobernadora, pero también mujer, que hacía, por ejemplo, un viernes y salía y esta gente seguía y anotaba que Seguimientos, entraba a otro filmaciones. lugar. A mí me hablaron de fotos, no de filmaciones, pero seguimiento de la gobernadora, que era gobernadora en ese momento en funciones y ya tenía su propio operativo de seguridad y esta gente se ocupaba de averiguar cosas de la Voy por entonces uno más. gobernadora. A ver quién aparece acá entre los espiados. ¿Quién es? Florencia Kirchner. Kirchner. Mirá vos, no la reconocía con el gorro. Florencia Kirchner. La hija de la vicepresidenta también, en el mismo combo. Obviamente esto es previo a que se vaya a Cuba, pero también está mencionada Florencia Kirchner. Voy por más. A ver, son 12 nombres, ¿sí? La nueva lista. El expresidente Eduardo Duhalde. A ver, extraño, porque Muy primero porque extraño. tenía buena sintonía, sobre todo con Al principio, por ahí, ¿no? sobre todo al principio, ¿no? Sí, a ver, tenían investigado también en los movimientos de Eduardo Duhalde. No aparece por ahora Chiche, pero sí apareció Duhalde en la lista, en realidad en los documentos. Duhalde aparece en uno de los documentos que aparecen en los allanamientos, ¿no? En varios de los allanamientos que hicieron. Voy por más. A ver, toco acá a ver quién aparece. Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno, sí. Pero espera, acá están las dos principales figuras, o una de las, si se quiere, Macri, Larreta, Vidal, Sí. del propio espacio político. Sí, del propio espacio político. Acá también se habla de seguimientos en la ciudad, lugares donde ingresaba, entonces anotaciones donde decían 16:20 ingresa Larreta a determinado bar. Vos pensás, Facundo, que en los últimos 2 años de gestión de Larreta, 2018-2019, inclusive en la campaña, se manejaba todo el tiempo en la calle el jefe de gobierno, inclusive sin custodia. Con lo cual, el seguimiento, No sé, entre comillas, no era tan complejo No porque se expresó aparecía en la calle todo el Larreta, tiempo. Larreta sobre este tema todavía, ¿no? Lo sabe. Pero no Está al tanto. lo sabe. Sí, y te adelanto algo antes de que terminemos la Pero, lista. perdón, pará, si quieres, porque vos me lo decís, sabe que lo espiaron. que un sector de la inteligencia del propio gobierno, de su propio espacio político, lo investigaba, lo perseguía, lo vigilaba. No tiene claro exacto quiénes fueron, pero sí sabe que lo espiaron. La verdad que es grave y sorprendente. Voy por más, a ver quién aparece acá. Diego Santilli. Vicejefe de gobierno a cargo del Ministerio de Seguridad. El periodo donde realizaron una investigación más fuerte con Santilli es un poco previo a que sea ministro de Seguridad, a que se encargue del tema seguridad, cuando era vicejefe porteño. Pero inclusive aparecen algunos seguimientos aparte de la familia. ¿También lo sabe? Lo sabe. ¿Seguimiento a la familia dijiste también? Hay en algunos casos donde aparecían algunos rastros. Acá hay que decir algo clave, Facundo. Muchas veces, para cumplir una tarea, alguien que es encargado por temas de espionaje completa cosas que pueden ser apócrifas, que pueden ser mentiras, ¿entendés? Pero necesitan entregar un informe con información. Claro. Bueno, uno de los que estaba en esa lista era Diego Santilli. Había carpeta sobre Santilli. Exactamente. A ver, uno más. ¿Quién aparece por acá? Cristian Ritondo. Ministro Seguimos de Seguridad con bonaerense. con la matriz que venimos contando de espiar a propios y ajenos. Ministro de Sí. Seguridad bonaerense, vos sabés que es el primero que se entera, es quien le avisa a María Eugenia Vidal que efectivamente había una banda o había gente que los estaba espiando. Y te voy a dar un dato que es semicolor, Facundo. El juez está investigando si esta banda no infiltró personal doméstico en la casa de alguno de los que estamos viendo en este momento. Le infiltró una persona en el personal doméstico. No es un chiste, lo están investigando en este momento. Una empleada doméstica infiltrada en la casa de alguno de los funcionarios. A uno de los que en ese ¿Esto momento- forma parte de la causa Villena? Y lo están investigando. De hecho, hay varios de allí que están un poco paranoicos a ver si efectivamente les habían plantado una persona que ayudaba con las cosas de la casa. Bueno, Es más, una de esas personas cambió el servicio doméstico 3 veces en un año. sí, ya sé quién es entonces. A ver acá, Emilio Monzó. Emilio Monzó. Emilio Monzó
está seguro que lo siguieron, pero no tiene pruebas. Contaba que, por ejemplo, cuando se iba el fin de semana a Country aparecían siempre los mismos autos siguiéndolo, no tiene pruebas. Sí es clave los años 2018-2019, que fueron los últimos 2 años de Monzó. Monzó ya no estaba en la mesa chica de Macri, pero seguía siendo el titular de la Cámara de Diputados. Claro. Era el hombre que manejaba el Congreso para la Casa Rosada y tenía, si bien era del oficialismo, era un díscolo. ¿Cuál es una característica política de todos estos nombres que estamos viendo dentro de lo que fue el oficialismo, Facundo? Que son todos personajes de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que no respondían al pensamiento, diría, De Marcos Peña. de Marcos Peña y de Macri puro. Es decir, gente que se le plantaba y decía, yo creo que por otro lado, creo que hay que hacer otra cosa. No era el riñón más cercano, Claro. sino que era gente que a veces podía decir que no. Si Vidal y Larreta no eran del riñón más cercano, entonces ¿quién es el riñón más cercano? Me refiero en cuanto a pensamiento, a eso Ok. me refiero. No Vamos por en uno cuanto a más acá confianza. abajo, a ver. ¿Quién aparece? ¿Quién es? Nicolás Massot. Ahí está. Personaje clave. Vos sabés que en la justicia aparece Es casi que una también obsesión. en el caso de Massot aparece en la otra causa también. Aparecen las dos causas. Aparece en la causa que presenta en forma oficial la AFI y aparece en la causa Villena. En el caso de Massot parece que había una obsesión con Massot. Una obsesión directamente con Massot. Lo extraño en este caso es que, por lo que cuentan en la justicia, lo espiaron en el año 2018. Y en el año 2018 la actividad parlamentaria, tanto de Massot como de Claro, Monzó, claro. fue muy escasa. Poca. La última gran actividad parlamentaria fue la ley previsional del año 2017, donde ahí sí tuvieron mucha actividad. Bueno, Claro. Massot era una suerte de obsesión para esta banda. Tengo 3. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Los damos ahora o los dejamos para el final? Con un rato, ¿no? Son fuertes los 3 que quedan. A ver. Es fuerte, ¿no? Ver cómo efectivamente había gente espiada desde el propio espacio político. No sé si tiene alguna mirada de esto, intendente. El presidente lo definió como los sótanos de la democracia, no causa escalofrío esto. La verdad que me parece que esto no es un escándalo solamente ahora, sino que arrastramos de hace muchos años una situación muy complicada con los servicios de inteligencia, ¿no? Que no estaban al servicio del Estado, sino para espiar dirigentes políticos, ¿no? Y en definitiva yo quiero contar, uno se imagina que el Estado nacional, los estados descentralizan áreas y organismos para brindarle un servicio a la comunidad, y lo que nos enteramos nosotros durante los 4 años de gobierno de Macri, que la AFI descentralizaba a regiones. En el caso de Hurlingham había una delegación de la AFI instalada en Morón en el año 2016 para vigilar todo lo que tiene que ver con la región oeste, con Morón, con Hurlingham y con Ituzaingó, ¿no? Así que me parece que definitivamente hay que tomar cartas en el asunto y terminar con este escándalo de la inteligencia, que es una vergüenza. Bueno, dejo estos 3 para el final porque también son nombres sorprendentes. Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal, Florencia Kirchner, el expresidente Eduardo Duhalde, el actual jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, actual vicejefe, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad, Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados durante la gestión del gobierno Mauricio Macri, y Nicolás Massot. En minutitos 3 nombres más. Doctor Trevisono, vamos a hablar un poco de salud. ¿Me explica qué es el tratamiento con plasma? Bueno, el tratamiento con plasma es uno de los tratamientos que realmente es la línea que ha dado mayor resultado. ¿Qué significa plasma de convalecientes? Son aquellos pacientes que sufrieron la infección de COVID, se recuperaron y tienen anticuerpos para neutralizar el virus. Ahora, bien, esto se está haciendo acá en la Argentina. Esto ya lo habíamos dicho, ¿te acordás, Facundo, cuando fue el tema de que para la fiebre hemorrágica argentina, el Instituto Maistegui de Pergamino y el doctor Maistegui fue el que aplicó el plasma de convaleciente para los pacientes de fiebre hemorrágica argentina? En ese momento se moría el 33%, no había vacuna, y gracias a este plasma se redujo esa mortalidad al 3%. Después nosotros, los argentinos, hicimos la vacuna contra la fiebre hemorrágica. En esa misma línea, Argentina participa. Hay varios centros hospitalarios que están trabajando con el plasma de convaleciente, y hay que decirle a esos 5.900 o más de personas recuperadas que se pueden transformar en héroes porque pueden salvar cada donación, donando su plasma, que no es una cosa engorrosa ni dolorosa. Pueden salvar 9 vidas, y se ha visto que personas que han recibido el plasma se han recuperado, hasta parece milagrosamente, ¿no? Mira, acompáñame, Gerardo, vamos a saludar a la doctora Laura Bober, que es doctora en química biológica, está en Estados Unidos, nos está escuchando, es directora del Laboratorio de Anticuerpos Monoclonales
un centro en Houston, ahora nos va a contar ella, la importancia justamente de estos, digamos, y la esperanza, ¿sí?, alrededor de estos tratamientos. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Facundo? Bien, gracias por atendernos. ¿Hace cuánto que está en Houston, doctora? Hace 18 años, pero viví y trabajé en Argentina 25 años para CONICET, 5 años para CONET, antes de venirme para acá. Al principio en el CONET, con una escuela técnica, mientras estudiaba en la facultad, y después 25 años en el Instituto Leluac para CONICET. Bien. Y cuando uno titula o dice o menciona la palabra esperanza en el tratamiento del plasma, ¿es muy positivo? ¿Uno puede generar falsa expectativa o usted está, digamos, convencida de que efectivamente acá hay una esperanza real? Yo creo que estaría un poco en el medio como científica, porque se ha comprobado, es así, que por ejemplo la utilización del plasma, acá en Estados Unidos hay un ensayo muy grande, que es un ensayo que se llamaría de uso compasivo o acceso de extensión, para imitar los nombres que se usan en la Argentina, y ese tratamiento se ha aplicado a 16.000 pacientes. Son pacientes severos que lo que se logró probar en un ensayo preliminar es que el uso del plasma no era malo para los pacientes, no producía un daño extra. Sí hubo algunos muertos en los pacientes, muy poquitos, en una población de 5.004 personas aparentemente murieron por causa de la transfusión del plasma, pero es un número muy importante. De todas maneras, ese estudio que se hizo y se sigue haciendo, se continúa haciendo acá, no nos daba una pauta de la eficacia. Es decir, ¿fue efectivo darle el plasma al paciente? ¿Se curaron más o revirtieron los síntomas graves de la enfermedad más pacientes? Eso se está por ver. En pocos días suponemos que el doctor Arturo Casadeval, que es uno de los miembros de este estudio tan grande de la Clínica Mayo, y él está en el Johns Hopkins, van a evaluar y van a decir cuál es la eficacia real. ¿Por qué? Ahora, digamos, de esa eficacia se habla mucho del primer periodo de la enfermedad. Ahí es donde actuaría el tratamiento. En realidad es muy buena la pregunta que me haces, porque va a servir para que se aclaren un poco las cosas, porque en este momento hay bastantes instituciones en la Argentina, instituciones privadas, hospitales privados, en la provincia de Buenos Aires, cada uno tiene un protocolo diferente. Yo te explico para qué se usa o se podría usar el plasma. El plasma del paciente convaleciente con anticuerpos, como dijo el doctor, se podría usar en pacientes leves para investigar de repente si esos pacientes tardan más en evolucionar a la gravedad. Después se puede emplear en pacientes moderados, aquellos que tienen un poco más de síntomas que hacen que deba manejarse de otra manera. Y por último, los pacientes severos, los más graves, los que están con respirador. O sea, son 3 opciones y son 3 grupos de pacientes diferentes, y las respuestas que tengamos de esos estudios nos van a decir cosas diferentes. En los leves se va a comparar un grupo de pacientes tratados con plasma con un grupo que no recibe plasma, en ensayos que son doble ciego, quiere decir que ni el médico ni el paciente saben qué está recibiendo, para que sea totalmente... no sea objetivo, sino que no sea subjetivo, sino que sea... En los moderados se va a hacer lo mismo, se está haciendo lo mismo en algunos centros, una rama recibe el plasma, otra rama no. Y en los severos, que es el caso que nosotros estamos tratando de ayudar a los médicos del grupo que armamos para colaborar con Argentina en esto, que somos aproximadamente 100 ya. En los pacientes severos se da, pero no se compara con un grupo control. Se les da a todos ellos que son severos. Y eso es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que según tengo entendido, porque estuvimos hablando el otro día, uno de los médicos a cargo, ya trataron 29 pacientes.
Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado del otro lado, que nos haya recibido en el cambio horario que hay allí con Houston. Gracias. De nada. Gracias, doctora. Gracias. ¿Hay información de último momento que va a ser título de mañana, Ezequiel? Así es, Facundo, fíjate, ya está firmado la resolución del secretario de Seguridad y Justicia del gobierno porteño, Marcelo D'Alessandro. Mañana, 11:30 de la mañana, habrá sirenas en todas las unidades de bomberos de la capital federal. Resolución de Marcelo D'Alessandro, allí la estamos viendo, está firmada, 11:30 de la mañana. Recordando a los dos bomberos. Marcelo Padovani en vivo. Marcelo, a ver. Facu, ¿cómo te va? Buenas noches. Y un momento emotivo hemos vivido hoy en el transcurso de la tarde, aquí en este lugar. Mirá, aquí está la estación 6. De aquí son las dos víctimas fatales. Los dos bomberos fallecidos, lamentablemente, en la explosión que ha ocurrido en el día de ayer. Pero momento emotivo, Facu, te digo, porque cerca de las 19:45, mirá lo que pasó. Los vecinos se juntaron aquí frente al cuartel 6 a aplaudir a los bomberos, como aplaudimos a los médicos a las 9 de la noche. Claro. Bueno, esta vez ocurrió cerca de las, te diría 8 menos 20 aquí a las puertas de la estación 6 en Villa Crespo, la estación de los bomberos de la ciudad. Y además, mira, te cuento, Facu, nos acercamos, mira, la gente pasó y dejó flores, dejó notas aquí en la pared, bueno, recordando a los bomberos, por supuesto, que han perdido la vida en el día de ayer. Gracias, héroes. A ver, aquí dice, bueno, a ustedes infinitas gracias, héroes, también. Y las flores, ¿no? Las flores allí donde están las letras que dicen bomberos de la ciudad. Facu, estamos muy cerquita donde ocurrió la explosión, a unos 100 metros. Qué imagen esta, ¿no? Si te parece, vamos a hacer... Las flores puestas allí. Y las velas. Muy conmovedor. Déjame preguntarle, quédate ahí, Marce. Dale. El intendente de Hurlingham, uno de los bomberos era efectivamente de Hurlingham, ¿no? El comandante Vázquez, sí. Bueno, aprovecho la oportunidad lo hicimos con su señora hermana, constantemente en el día, pero para mandarle un abrazo y el más sentido pésame a toda la familia Vázquez, vecino nuestro de Hurlingham. Bien. Intendente, gracias por haber estado esta noche aquí en 4 días. Gracias. Ya está, Marcelo, vuelvo con vos un minutito, dale. Es un cierre. Dale, cómo no, te quería mostrar, Facu. Sí, te quería mostrar. Vamos a ir sobre la avenida Corrientes, por supuesto que sigue el operativo allí en el sentido de que está el tránsito cortado y estuvo la gente laburando todo el día de hoy, todo el día la gente trabajando, quiero decir, los bomberos, estuvo trabajando Defensa Civil y estuvo trabajando también la gente de la policía y la fiscalía. Pero mirá qué cerquita que estaban los bomberos, claro, por eso, Facu, claro, nada, llegaron tan rápido, nomás, llegaron caminando, llegaron caminando, evacuaron el edificio y después ocurre la explosión trágica. Bien, Marce, gracias, nos reencontramos. Abrazo. Lo voy a ver la semana antes de cerrar, quiero poner en pantalla la imagen, ¿sí?, de lo que nos falta. Ya, a ver, abro rápido, ya estábamos acá. Nos faltaban 3 nombres, Spillman. 3 nombres. Fíjate, una pareja muy conocida. ¿Lo abro ahora o lo abrimos mañana? Salvo que lo quieras abrir mañana, dale. Facundo. Abro acá. A ver quién abre. Vuelvo a tocar acá. Ahí está. A ver acá. Monseñor Lugones. Monseñor Lugones. Le decían Lugano, Facundo, imagínate. Le decían Lugano. Hombre cercano al Papa Francisco. Exactamente. Graciela Camaño. La diputada nacional. Y el último, ¿me lo guardo o...? Bueno, vamos, dale. A ver, ¿quién es el último? Luis Barrio Nuevo. Esto va a seguir, Facundo. La causa está en trámite, está bajo secreto sumario, están mandando diligencias. Y atención todos los que aparecieron como espiados, porque en breve los va a llamar el juez para notificarlos. Bien, gracias, Spillman. Trivi, gracias, Gracias por haber estado esta noche aquí en 4 días y siempre son muy gentil y generosos con nosotros. Se quedan en A24, mañana a las 10 de la noche nos reencontramos. Chau, chau.